Saludos a todos y bienvenidos a esta tercera parte de Estudiando a Profundidad del tema de la iglesia. ¿Cómo usaron los traductores hebreos, doctores de la ley, unos 3 siglos antes de Jesús, el término iglesia o el término griego eclesía? Pues este fue el término que utilizaron cuando tradujeron el término hebreo cajal. Pero hoy estaremos viendo el uso que le dieron porque hay datos curiosos cuando se hace el análisis de la Biblia hebrea y de la primera traducción de la Biblia hebrea a otro idioma, la cual fue la Septuaginta o la Biblia de los 70, que fue la primera Biblia o la primera traducción de la Biblia hebrea al griego. Así que bienvenidos sean todos los que están pendientes ya del canal y esperando esta tercera parte. Es una gran emoción el siempre poder compartir con ustedes y también el hecho de poder estar conectado con ustedes para compartir es para mí también de mucho ánimo y también motivación para poder seguir investigando todos estos temas desde las fuentes de la Escritura Sagrada. Ha surgido muchas preguntas respecto al tema de la iglesia. Hemos dicho que cuando se habla de la iglesia siempre hay preguntas, hay inquietudes e incluso hay inconformidades. Hay personas que han cuestionado el asunto de la iglesia, viendo y cuestionando si la iglesia es un invento humano o si la iglesia fue un invento de Roma o si la iglesia siquiera el término iglesia es correcto utilizarlo para referirnos a aquellos que son seguidores de Jesús. Es decir, hay un gran dilema dentro de muchas personas que creen en la Escritura, en la Biblia, ya sea en el Nuevo Testamento, pero sobre todo a aquellos que creen solamente en el Tanaj o Biblia hebrea, o como se le llama en el cristianismo el Antiguo Testamento. Y debido a eso es que estamos haciendo este análisis porque surgen las preguntas: ¿la iglesia es un concepto inventado por Dios o es un concepto inventado por los hombres? ¿Es en verdad la iglesia algo que estaba en la mente de Dios? ¿O fue un invento de Pablo de Tarso? ¿O fue un invento de Jesús de Nazaret? ¿O fue un invento de personas después de 2 o 3 siglos de que Jesús viniera al mundo o de que Pablo predicara lo que serían las enseñanzas de Jesús a los pueblos gentiles? Existe incluso una postura que hace ver que no deberíamos utilizar el término iglesia para denominar o para referirnos a el grupo de personas que siguen el nombre de Jesús o la enseñanza de Jesús. Sobre todo sale esta duda cuando escuchamos a grandes maestros, ya sean judíos ortodoxos o judíos un poco más liberales, o incluso cuando escuchamos a maestros y predicadores mesiánicos, que ellos son como judíos creyentes de ciertas leyes de la Torá, pero también creen en Jesús y el Nuevo Testamento o Brit Hadashah, como se le llama en hebreo. Pues para poder aclarar un poco o traer un poco más de información respecto a estos temas y para poder brindar un poco de mayor claridad para todos aquellos que están con todas esas dudas, preguntas, inquietudes, hacemos estos estudios donde estamos estudiando desde el hebreo. Y es que el término hebreo que usted ve aquí abajo, que es cajal, usted puede ver el término hebreo allí, y ese término es el que utilizaron, es el término hebreo para designar a un grupo de personas reunidas con un objetivo de estar ante la presencia de Dios, en este caso, pero también tiene otros significados como multitud, como congregación, como asamblea. Y
hemos visto en la parte 2 y en la parte uno y 2, hemos visto cómo es que el término cajal, cuando fue traducida la Biblia al idioma griego, se tradujo como eclesía. Y de esta palabra eclesía es de donde viene la palabra iglesia en español. Entonces, hemos dicho en la parte anterior, la parte de ayer, la parte número 2, cómo es que 72 judíos sabios, doctos en la ley, conocedores del idioma hebreo, pero también conocedores del idioma griego, tradujeron la Biblia de su idioma natal, de su idioma hebreo, al idioma griego, y el término que ellos utilizaron allí fue el término eclesía. Bueno, sé que hay muchas personas que piensan que el término eclesía es como si hubiese sido un invento de siglos después de Jesús. Pero en verdad hemos visto en la parte número 2 cómo el término eclesía fue utilizado por primera vez en el sentido de traducción, fue utilizado por primera vez por 72 sabios judíos que tradujeron el término cajal como eclesía. Sin embargo, vamos a ir ya a nuestra Biblia y hoy le tengo algunos datos muy interesantes, muy importantes a tomar en cuenta. Entre estos datos que quiero compartir hoy con ustedes está el uso del término eclesía que estos 72 sabios le dieron cuando tradujeron la Biblia o el Pentateuco al griego. Porque el término cajal, que es el término hebreo, aparece en la Biblia, aparece varias veces para poder ver aquí el término cajal. Aparece el término cajal 123 veces en la Biblia hebrea. Cajal aparece 123 veces, pero tan solo en los libros del Pentateuco o la Torá aparecen decenas de veces el término cajal. Sin embargo, cuando los sabios hebreos tradujeron al griego, no tradujeron cajal, siempre que aparecía cajal, no lo tradujeron siempre como eclesía. Y un dato interesante que les quiero anticipar es que vamos a ver acá el doble uso del término cajal y el doble uso del término eclesía en el sentido gramatical. ¿Por qué? Porque cajal hemos dicho que también es un verbo y es un sustantivo. Pues lo mismo sucede con el término griego eclesía. El término griego eclesía también es un término que es a la vez un verbo, que también es un verbo. Es increíble porque cuando se hacen estudios un poco más profundos de la Biblia griega, de la traducción que hicieron los 72 sabios judíos unos 4 o 5 siglos antes de Cristo, el uso del término eclesía no era solamente un sustantivo, sino que también era un verbo, eclesía. Cosa que en el Nuevo Testamento, en griego, el término eclesía nunca se usó como verbo, solamente se usó como sustantivo, como nombre. Nunca se utilizó para designar una acción, pero en el Antiguo Testamento o la Torá específicamente, que tradujeron los 70, lo que propiamente es la Septuaginta, allí se utiliza varias veces el término eclesía como verbo. Y este es un fenómeno que se puede encontrar al hacer un análisis profundo de el uso lingüístico de los términos y los vocablos, y sobre todo también a la hora de investigar el por qué es que utilizaron los traductores el término eclesía para traducir cajal algunas veces, y por qué en muchas otras veces, cuando también se decía cajal en el texto hebreo, ellos no tradujeron eclesía, sino que tradujeron otro término griego,
el cual es un término muy conocido del cual vamos a hablar también hoy. Así que bienvenidos sean entonces y vamos a pasar ya a nuestro texto bíblico porque a eso hemos venido pues. Y vamos a compartir acá, tengo ya las dos plataformas acá para poder compartirlas con ustedes. Hablo de la Biblia que ya está lista para poder compartirla entonces. Y tenemos de esta manera aquí la Biblia ya de esta manera completamente listo ya para poder compartirlo con ustedes. Y enseguida voy a dejar solamente la Biblia hebrea y voy a ocultar por ahora el texto griego. Vamos a dejar entonces esta base de datos acá que ustedes pueden ver ahora. Están viendo la Biblia hebrea y vamos a alinear un poquito mejor esto acá. Ok, vamos a dejarlo así. Muy bien. Y vamos a ampliar un poco más también para que puedan verlo ustedes bien de esta manera. Ok. Muy bien, ya estamos entonces listos con el texto. Y vemos el término acá que tenemos es cajal y nos aparece acá en la base de datos, como ustedes pueden ver. Aquí nos aparece la base de datos, nos dice que cajal nos aparece 123 veces y acá se traduce el término cajal no solamente se traduce el término cajal como asamblea, sino que también se traduce el término cajal como multitud, como reunión, como compañía incluso, pueblo también, tropas, gente, conjunto y estirpe. Bueno, entre otros usos que se da, concurrencia, turbas incluso, bueno, muchedumbre. Es de cómo se ha traducido el término cajal, el término hebreo, al español. Y voy a compartir con ustedes algunos textos ahora haciendo este breve análisis de cómo se utilizó el término iglesia en la Biblia griega. Entonces vamos a ver algunos textos. Y en primer lugar quiero mencionarle que en Levítico capítulo 8, versículo 3, vamos a buscar acá la cita bíblica, Levítico 8:3. Muy bien, vamos a 8:3. Y dice, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí está el término congregación. Y el término congregación en el texto hebreo dice, Be'et kol ha'eda. Ve acá el término que se está utilizando aquí. Es el término eda. Que aquí yo tengo ya subrayado el concepto de eda, que ese es otro término hebreo que también se traduce como congregación. Y se utiliza el verbo cajal. Dice entonces, Be'et kol ha'eda ha'kehel o ha'khel el petach ohel moed. Es lo que dice el texto hebreo. Entonces, y toda la congregación reúne ha'khel, que sería el término, la acción de congregar. Es eso, el congregar, lo que está diciendo el texto. Y toda la congregación, o la eda, toda la congregación, ha'khel, reúne o congrega, o convoca para que se congreguen. Es lo que está diciendo el texto hebreo. El petach hacia la puerta, Ohel Moed, de la tienda de la cita, o lo que se traduce al español como tabernáculo de reunión, lo que nosotros llamamos pues como sencillamente el tabernáculo, que este es otro tema bastante interesante. Sin embargo, estamos acá para analizar entonces cómo el término ha'eda es la eda, ¿verdad? La congregación es traducida acá como la congregación, pero el término ha'khel
que es el verbo cajal, que se está utilizando ahí como la convocatoria que debe hacer Moisés. Eh, y el texto, el versículo 8, el versículo 4 nos dice: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y nos dice el versículo 4: vaya as Moshe Kaasher Tziba, Tziba Adonai Oto Batikahel. Acá está Batikahel, que es nuevamente el verbo Kahal. Batikahel Haeda el Petach Ogel Moed. Que aquí está hablando, aquí está el verbo Kahal nuevamente, que ya está conjugado, y en su conjugación es un verbo que está en Nifal y es Vayiktol, con Bab consecutiva, y está en un tiempo imperfecto, ¿verdad? Y está en tercera persona femenino singular. Bueno, esto es ya para la gramática, el análisis morfológico. Batikahel, Haeda, el Petach, Ogel, Moed. Entonces reúne Haeda, la congregación, hacia la puerta, el Petach, Ogel Moed, hacia la puerta del tabernáculo de la cita, o el tabernáculo de reunión. Bueno, cuando se menciona entonces en este versículo de Levítico capítulo 8, versículo 3, aquí vemos el término que es la acción, que es el verbo cajal. Y voy a subrayarlo acá, para que usted pueda verlo, y este es un análisis gramatical del texto, porque queremos tener una idea concreta de los usos que se hicieron. Escuche bien, el término que estamos viendo acá es cajal, que es el concepto de congregación, pero también en el tiempo de Moisés y en el Antiguo Testamento o el Tanaj, el término cajal no era solamente un nombre, un sustantivo. Cuando decimos la congregación, el término congregación se está utilizando como un sustantivo allí. O cuando decimos la asamblea, la palabra asamblea se está utilizando allí como sustantivo. Pero congregarse sería el verbo congregar. Y congregación sería tanto el suceso de estar reunidos, como el sustantivo para denominar, para llamar a ese grupo de personas que ya se reunieron ahí. Entonces, congregación y congregar, aunque vienen de la misma raíz en español, congregar es un verbo, y congregación se utiliza en ese sentido como sustantivo, como nombre. Lo mismo sucede en el hebreo. Cajal se usa tanto como verbo para referirse a la acción de reunir o de congregar o de congregarse. Cajal, la acción. Pero también se utiliza como sustantivo, es decir, como nombre. Y cuando se utiliza como nombre, se refiere a la asamblea o la congregación, el grupo del pueblo que Dios llamó para que esté reunido delante o alrededor de Él, alrededor de Dios, en torno a Dios. En el griego no hay mucho cambio. Cuando se hace ver en el griego, hay también un símil en cuanto a estos usos, porque cuando vamos ahora, voy a compartir la Biblia griega, y voy a compartírselo acá nuevamente para que usted lo tenga aquí a la vista. Y voy a compartirle el texto para que usted pueda verlo. Tengo acá, y vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar la Biblia acá en Levítico 8:3. Y lo que estamos haciendo acá es un análisis
de cómo los traductores judíos, sabios o doctores de la ley, siglos antes de Jesús, tradujeron el término cajal, que era un verbo y también un sustantivo, y cómo lo tradujeron al griego. Vea. Entonces tenemos Levítico 8:3. Dice el griego, dice, Kai pasan ten sunagogen. Vea lo que dice acá. Kai pasan y toda la, que sería Kai pasan y toda la, o sea, y toda, ten sunagogen. Vea, Kai pasan ten sunagogen, que el término acá, voy a resaltarlo, el término acá, sunagogen, que de aquí, o synagogen, más bien, synagogen, el término es de donde viene la palabra sinagoga. Y el tema de la sinagoga es también todo un tema bastante importante, pero no es nuestro tema de hoy. El término synagogen o synagogen en griego corresponde al hebreo, al término hebreo que estamos viendo acá. Corresponde al término hebreo que estamos viendo acá. Voy a reducir un poquito más esta Biblia griega para que usted pueda ver acá. Vea. Yo tengo subrayado, como usted puede ver ahora. Vamos a ponernos aquí. Ok, vamos a reducir esto también un poco para que me deje el espacio. Ok. Yo tengo subrayado de este lado aquí arriba. Aquí arriba del lado derecho tengo subrayado en rojo la frase jaeda, kol jaeda, que es kol jaeda, que eda es el término también para referirse a congregación, otro término hebreo. Y abajo yo tengo en azul, ahora lo voy a subrayar también en otro color. Abajo tenemos también otro concepto, que es el concepto de cajal, que es el verbo, jajel. Y jajel es el verbo para decir reúneme. En Reina Valera no podemos ver toda esta diferencia, porque Reina Valera por alguna razón solo tradujo y reúne toda la congregación. Y reúne, aquí está la palabra reúne, que sería cajal, el verbo cajal. Dice aquí reúne toda la congregación. Vamos a consultar otra traducción. Esta es la Biblia textual en 10ª edición y me gustó mucho la Biblia textual en este versículo para los fines investigativos que tenemos. La Biblia textual dice y congrega, vea, y congrega. O sea, aquí está el verbo congregar, vea. El verbo congregar, vamos a quitarle esto, vamos a ponerlo en azul. Y congrega, vamos a ponerlo acá en azul. Y luego el fondo se lo vamos a poner de verde, tal como corresponde aquí a lo que tengo yo señalado aquí en este lado. Y usted puede ver, entonces vamos a mostrar nuevamente aquí nuestro texto. Ok, estoy mostrando ahora el texto que tengo acá y congrega, ya lo tengo en verde y también en azul, que este sería la traducción del término cajal, jajel. O sea, y congrega, dice el texto, a toda la asamblea, dice la Biblia textual. Toda la asamblea. Y asamblea sí lo voy a subrayar en rojo para que ustedes lo puedan ver. Ahí está asamblea, que es jaeda. Toda la asamblea, ahí está. Toda la asamblea, que es jaeda. Que es eda. Y en griego, usted puede ver ahora, en griego, usted puede ver aquí, le voy a compartir nuevamente ya la Biblia griega, la Septuaginta. Y dice, kai pasanten sunagogen o sinagogen eclesiason. Preste atención a este término que es eclesiason. Y este eclesiason, este término eclesiason es el verbo que viene de la palabra eclesía.
Quiero serle muy honesto con este uso del término eclesía como verbo. Cuando estaba investigando hace varios meses atrás del año 2023, que estuve indagando sobre este tema de la eclesía o de la iglesia en sus raíces hebreas, pude notar cómo este término se le dio el uso de verbo en la Septuaginta. Se debe reconocer que para poder comprender mucho mejor el uso verbal de eclesía, se necesita hacer un estudio profundo del término, ya sea morfológico, contextual. Hay que consultar incluso el griego de esa época, porque también el griego koiné, el griego tiene tres, cuatro o cinco variaciones. Entonces, el griego del que se escribe la Septuaginta, cuando se traduce la Torá al griego, es un griego antiguo. Pero había un griego más antiguo que el de la Septuaginta, el que hablaban los griegos, incluso antes de que llegaran a conquistar todos los territorios cuando Alejandro Magno llegó y conquistó incluso la tierra de Israel. Entonces, para el tiempo en que Jesús viene y para el tiempo en que el Nuevo Testamento se escribe y se escribe en griego, el término eclesía ya no se utilizaba, o por lo menos entre los hebreos no se utilizaba como verbo. Pero unos 4 o 5 siglos atrás, sí, el término eclesía se utilizaba como verbo. Y prueba de ello es que estamos viendo acá el término que usted puede ver aquí arriba, que yo tengo subrayado en gris. Usted puede ver y que ahora estoy mostrando ahí con el puntero de mi mouse. Entonces usted puede ver allí el término, cómo está siendo utilizado como verbo. Este término es un verbo, ¿verdad? Este que está acá. Ok, vamos a ponerlo. Ahora sí, este que está acá es un verbo. Eclesiason. Y este eclesiason es la traducción al griego en la Septuaginta del término hagel. Hagel, o el verbo kahal hebreo. Y este punto en el que estamos, esta parte en la que estamos, es una parte donde vamos a poder invitar a aquellos que son filólogos, lingüistas, hebraístas, pero también estudiosos del griego, también a los rabinos, a los maestros de los grupos mesiánicos, los Notzrim. De todos estos grupos podemos invitarles a que analicen estos usos, y el punto importante que queremos hacer ver acá es cómo en Levítico capítulo 8 versículo 3 es donde se empieza a utilizar el término eclesía para traducir el verbo kahal. El verbo kahal se traduce como eclesía como verbo, o eclesiason como verbo, se utiliza en la Septuaginta en Levítico 8:3. Es decir, para la mentalidad de los judíos doctores de la ley, unos 300 años antes de Cristo, que tradujeron del hebreo al griego la Torá, para ellos kahal, el verbo kahal, su equivalencia correspondiente en griego es eclesiason. Por lo menos lo estamos viendo acá con las pruebas, aquí en Levítico capítulo 8 versículo 3. Pero no es el único versículo. No es el único versículo. Es decir, qué interesante es esto. ¿Por qué es interesante? Porque el uso del término eclesía no fue un uso que le dieron por primera vez los cristianos. No fue el apóstol Pablo el que eligió el término eclesía para denominar al grupo de seguidores de Jesús. No fue Lucas, el autor del libro de los Hechos, el que eligió el término eclesía.
De hecho, en Mateo 16:18 también se utiliza el término eclesía cuando se narra que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y de eso vamos a hablar en partes posteriores. Hablaremos de cómo se utiliza el término eclesía por Jesús y cómo se traduce al hebreo y de qué término y cuál es el sentido que Jesús le da retomando todo este trasfondo hebreo de lo que es eclesía. Es decir, eclesía es el equivalente griego del término hebreo kahal, tanto como verbo, tanto como sustantivo. Y este fue un uso que decidieron no Jesús, no Pablo, no Lucas o ninguno de los cristianos, sino que fueron los sabios traductores judíos que tradujeron la Torá por primera vez al idioma griego. Ellos utilizaron sabiamente el término eclesía para referirse a Cajal. Ahora, vamos a estar estudiando en la siguiente parte cómo es que este verbo es utilizado y también es utilizado eclesía no solamente como verbo, sino como sustantivo. Y en la siguiente parte voy a dar un poco de información que he recabado en investigaciones de algunos especialistas en el idioma griego antiguo. Y también vamos a hacer un poco el análisis morfológico del verbo eclesiason o este verbo y cómo se forma. Esto va a ser en la parte número 4, así que vamos a terminar ya esta parte número 3 y con el favor de Dios regresaremos durante la noche de hoy para la parte número 4, donde haremos un análisis morfológico del verbo eclesía y cómo se utilizaba y cómo fue utilizado por los sabios judíos que tradujeron de la Biblia hebrea por primera vez al idioma griego. Qué interesante es entonces el término eclesía. Para aquellos que han creído que el término iglesia es un error utilizarlo, en verdad aquellos 72 sabios judíos que tradujeron la Torá al griego no pensaban lo mismo. Y esto nos deja mucho espacio para poder comprender todavía más cuál es el mensaje que el Dios Todopoderoso tiene cuando se habla de la iglesia o la eclesía, el equivalente griego de Cajal. Bueno, quiero dejarlo hasta aquí. Quiero invitarle a que me deje sus comentarios y también su valioso me gusta. Con eso nos ayuda a que podamos avanzar y crecer en el canal. Comparta este video, déjeme sus comentarios si tiene preguntas y comparta con aquellos que de repente les puede interesar también ese tema. Gracias y saludos. Nos vemos en la parte número 4.